¿Quiénes somos y qué nos hace ser nosotras? La idea de quiénes somos se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, lo que nos hace ser nosotras se forma desde que nacemos. Es algo único y especial, colocado de parte de nuestro Creador. Sin embargo, ¿por qué nuestro concepto se ve distorsionado? Palabras, circunstancias, adjetivos, incluso heridas pueden cambiar la manera en la que nos reconocemos. Es por eso que muchas veces nos subestimamos, mas no puedes esconderte cuando fuiste llamada para resplandecer. Somos mujeres que se levantan, mujeres que creen, mujeres que luchan y sobre todo mujeres que aman. Entonces, ¿tú sabes quién eres? Hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente aquí en tu programa Entre Amigas. Realmente cada miércoles tengo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer, las cosas que el Señor nos va a enseñar, porque aquí estamos aprendiendo todas. Así que una vez más, bienvenida y pásale el link a tus amigas, a tus familiares, porque yo creo que vamos a continuar con este tema tan precioso que tuvimos la semana pasada acerca de nuestros jóvenes. Y yo creo que a veces nosotros decimos, ay, esta generación es tan difícil. No es tan difícil. Esta generación es espectacular. Así, pero vamos a aprender también a adecuarnos, porque yo creo que ambos nos necesitamos. Esta generación nos necesita a nosotros, los que ya tenemos un poquito de años, pero nosotros también necesitamos la frescura de ellos. Así que yo creo que allí ponte cómoda con tu refresco, con tu agüita. Ya tenemos pues el clima un poquito más diferente. Así que nuevamente bienvenida a tu programa Entre Amigas. Estaba pensando, una cosa es poder entrevistar a otras personas, pero cuando te toca de un familiar muy cercano, en este caso mi hijo, que me toca entrevistarlo, él me conoce, él ha vivido aquí en casa conmigo y es como que, Señor, ¿no? O sea, el testimonio que tenemos que dar, pero ha sido tan bonito el poder, él ya es casado, tiene ahora su propio hogar, el poder estar, compartir, ayudarlo, guiarlo en este tiempo de crecimiento, tanto pues la manera espiritual, física, en sus estudios. Como papá siempre queremos que nuestros hijos nos puedan superar. Entonces, pero estoy feliz de volver a tenerte, Daniel. ¿Cómo estás? Y que pues tú puedas ser mi invitado, ¿no? La persona que estoy entrevistando el día de hoy, y de verdad que me siento sumamente como mamá muy, muy orgullosa de ti. Bueno, nuevamente, hola a todos. Estamos en esta parte 2 porque la vez pasada nos quedó chico el tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí en Entre Amigas más un amigo. No, ya te dije que tenemos muchos realmente público, ¿no? Masculino, y que nos miran, y jóvenes y todo. Y por eso también yo quería que tú, que trabajas con jóvenes, pudieras darnos esos tips a las mamás que a veces lo necesitamos, no entendemos y solamente juzgamos, ¿no? Oye, esta no se parece nada esta generación a la mía. Y yo creo que realmente cada generación tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este tema. ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos por casa? Muy bien. Después del temblor. De los dos temblores. De los dos temblores. Bueno, no, muy bien. Igual, bueno, yo vivo en un edificio cerca al mar, así que no solo mi edificio, sino yo vi a todos hacerse ahí, pero no, gracias a Dios, Dios siempre tiene todo bajo control y pues no permitió que pasara más, ¿no? Y igual como tocó en la madrugada y tenía los 3 casi durmiendo, así que también eso fue un poco a favor porque no hubo mayor sorpresa, ¿no? Si no, yo creo que se hubieran estado despiertos de repente ahí sí, pero gracias a Dios, sí, pues ahí Dios tomó el control. En la madrugada. Bien, estábamos hablando acerca de los jóvenes y a veces nosotros nos asustamos porque vemos que se visten diferente, ¿no? O mira cómo están. En mis tiempos no era así. O vemos que ellos tienen una mentalidad diferente. Ahora ya no le podemos decir tienes que hacer esto, porque esta generación investiga, esta generación entra a ver, ya
tú no lo puedes convencer solamente, sino que ellos quieren ver, quieren certificar, ¿no? Quieren confirmar las cosas. Y yo creo que realmente cada generación es diferente, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay un joven que admiro muchísimo y es Daniel en la Biblia. Aparte de ti, que eres mi hijo, porque realmente en el capítulo 6, verso 16, dice: el rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel: el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Dani, vamos a hablar un poquito acerca de esta generación. ¿Cree en Dios? Lo que pasa es que esa respuesta es bipolar, sí, no. Lo que pasa es que de repente hay una tradición familiar y pueden declararse de alguna manera creyentes, pero sin embargo no tienen una relación con Dios. Y eso es importante entender, ¿no? Y no, porque sí he conocido muchos jóvenes y he tratado con muchos jóvenes que aún desde muy temprana edad, siendo aún adolescentes, ellos ya están definidos en una posición y algunos se declaran ateístas o humanistas o bueno, cualquier otra posición ideológica que puedan asumir. Pero también me he dado cuenta que Dios se está manifestando muy fuerte en la vida de los jóvenes, porque también Él está comprobando su poder para que ellos puedan venir a los pies de Cristo, ¿no? Yo creo, sí, porque yo creo que de todas maneras el Señor nos ha creado a todos y siempre va a haber un vacío en el corazón. Y ese es el vacío que ellos tratan de llenar en este tiempo con muchas cosas, ¿no? Con Exacto. ciencia, con estudios, con cosas ahí en la cabeza, pero de todas maneras también yo creo que están en la búsqueda. Sí, claro. Sí, están, como lo dije la vez pasada, llega una edad donde el joven deja de ser niño y comienza una autoexploración, quiere conocer la vida, quiere conocer el mundo que lo rodea, quiere conocer qué significa esto, qué es lo otro, y es allí también donde entra en juego pues los amigos que lo van a rodear, dónde va a estudiar, y muchas preguntas también comienzan a ver en su corazón, ¿no? Entonces obviamente si en este punto no son guiados de la manera correcta, pues se pueden perder, pero si son guiados de la manera correcta, van a permanecer en Jesús, ¿no? Y tú que tienes la experiencia, ¿no? Más que yo en este caso, que trabajas directamente con los jóvenes, porque sabemos que Daniel fue hebreo, y lo llevaron como esclavo, sí, ¿no? A Babilonia y todo, pero él nunca perdió lo que él había recibido. Yo me imagino de cuna, de niño, porque allá él no tenía personas que lo pudieran guiar, personas que lo pudieran realmente como, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, él es mi papá espiritual, o es mi papá, o es mi amigo, o es mi jefe, o simplemente tutores que lo pudieran ahí estar con él. Él no tenía, pero ¿cómo así? Él siguió perseverando en Dios. Bueno, algo que es muy importante es que para la época de Daniel ya se había, o sea, a nivel de la cultura judía y de la religión ya se había instaurado lo que conocemos como el judaísmo, ¿no? Entonces habían diferentes escuelas de pensamiento judío. Estaba los de tal escuela, los de esa escuela, ¿no? Entonces, como Daniel era príncipe, Daniel lo más seguro es que había sido educado en una de estas escuelas. Así que él conocía muy bien la Biblia, porque algo que la escuela judía enseña, y lo enseña hasta ahorita, es que se aprendan literalmente la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, de memoria, completamente de memoria. Sí. Así que si Daniel algo es seguro que sabía era la Biblia de memoria. Así que cuando él llega a Babilonia y se encuentran con toda esta cultura, para empezar, que era politeísta, porque creían en diferentes dioses, y fue una confrontación cultural, yo me imagino, para él, para sus amigos, bien fuerte. Pasar de saber que hay un solo Dios a que te digan hay Dios hasta, no sé, para todo lo que tú necesites, fue un choque bien fuerte, ¿no? Entonces, pero también vemos que él
veo en la Biblia que una característica que tenía Daniel es que Daniel observaba bastante. Y yo me imagino que Daniel al observar él aprendió a discernir. Entonces cuando el rey lo quiso como jalar hacia la cultura, como a los demás príncipes de otras grandes conquistas también que había tenido, él no se dejó porque él conocía la palabra y él se determinó en ser fiel a Dios, ¿no? Que ese es a veces el problema que muchas personas, no solo jóvenes, pero bueno, ahora específicamente que estamos hablando de jóvenes, porque a veces no permanecen, porque no conocen la palabra, porque no son firmes. En el libro de Job hay un verso que siempre me reta y dice: y muchos fueron arrancados antes de tiempo porque su fundamento no era firme. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede con muchos jóvenes, o sea, que yo veo que no permanecen porque no han colocado un fundamento firme en sus vidas, ¿no? Sí, Daniel, como joven que fue llevado, ¿no? Y con todo lo que él pudo guardar y poner ya en práctica cuando él se encontraba allí, él y los amigos, y pudieron permanecer en la roca que es Jesucristo y seguir avanzando, ¿no? ¿Qué le falta a nuestra juventud el día de hoy para que ellos vengan a ese conocimiento pleno de Dios, que crean que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que los anima, que los fortalece? Porque una cosa es tener comunión con Dios y otra cosa es la religiosidad. Sí, y tal vez en ese punto ellos dicen: no, todavía para mí no, que yo tenga más edad o que esté como ya un señor para yo poder, y eso no es cierto. Sí, es cierto. Sí, no, lo que pasa es que a veces el cristianismo resulta una religión más, así como el catolicismo, el islamismo, el judaísmo y tantas otras religiones que hay. Y a veces el cristianismo pareciese que lo que tiene que para ofrecer es la religión, el dogma, pero lo que el joven necesita no es la religión. El joven necesita tener una experiencia con Jesús. Y la experiencia con Jesús es lo único que va a cambiar su vida. O sea, yo puedo gastar mucho tiempo en tratar de convencerlo dogmativamente, teológicamente y todo lo que tú quieras que termine en logia, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no va, yo creo, a afectar en nada porque, como dijimos la vez pasada, ellos tienen toda a su disposición. Me dejó entender, y también las películas ayudan mucho a eso, sí. Me dejó entender. Así que ellos conocen, o sea, si tú les preguntas: Jesús, sí, ellos se identifican, sí, y mira, saben quién es. Jesús pasó por exacto, por eso, por lo otro. Es que ellos lo que necesitan es una experiencia con Jesús, como Pablo. Pablo perseguía a los del camino, como principalmente se llamaban, y hasta que Jesús lo confrontó y él dijo: wow, o sea, ¿qué he estado haciendo? He estado persiguiendo a Jesús. Y Pablo era un hombre muy inteligente, él pertenecía realmente... pertenecía a una escuela que tenía uno de los mayores pensadores, que era Gamaliel. Entonces... Sí. Por decir, estaba en la mejor universidad. Y aparte el hombre tenía una mentalidad de empresario, él era empresario. Entonces no era así nomás que tú lo convencías y ya, ¿no? Entonces vemos que Jesús mismo se manifestó a su vida y yo me imagino que él habrá dicho: o sea, Dios mío, o sea, mi vida ya aquí fue, o sea, de repente mi destino mío es el infierno porque yo he perseguido al Hijo de Dios. Porque eso fue lo que le dijo Jesús. Sí. Entonces, pero vemos que Jesús había un propósito y luego estuvo en 3 días de encuentro, ¿no? Bueno, ya sabemos la historia y que su vida dio un giro completamente diferente, pero eso es lo que necesita. O sea, no digo ahora que los jóvenes están persiguiendo a Jesús como lo hacía Pablo, pero de alguna manera sí lo están haciendo. Y yo creo que el peor pecado del hombre no es ni el asesinato, ni discúlpenme las expresiones, pero sí, ni violación, ni un pecado de repente tan horrendo y terrible como los que vemos hoy en día, sino que yo creo que el peor pecado del hombre es en vida darle la espalda a Jesús. Y eso es lo que hacen hoy muchos jóvenes. Es que al darle la espalda a Jesús, tú prácticamente no tienes nada. Entonces ahí es donde vienen las violaciones, los feminicidios, viene el alejarte de Dios, vienen muchísimas cosas. Entonces yo creo que realmente esta generación, porque esta generación es tremenda, es capaz y
tiene sueños y pueden hacer, como yo siempre digo, antes si yo me iba al norte o al sur, hoy si salía a un país de acá de Sudamérica era una fiesta nacional, me estoy yendo, pero ahora los jóvenes cruzan continentes. Hay mucha facilidad. Hay mucha facilidad, entonces realmente yo digo, tenemos que aprovechar esto y ellos tienen que tener ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Qué diríamos? Yo hablaba con unas mamás y la mamá decía, es que en mi tiempo no han sido así, y esta realmente es una juventud rebelde, es así, y no tenía como expresiones, ya, entre ellos estaba su hijo, claro, ¿no? Entonces yo creo que tampoco no es tanto, porque yo decía, no, es una generación poderosa, pero ¿cómo hacer para poder llegar realmente a ellos, y que esa fuerza que ellos tienen, ese sueño, porque es una juventud muy poderosa, ¿no? Poder realmente canalizarlo y que puedan venir a los pies de Jesús. Bueno, número uno, yo creo que todos los que somos padres tenemos que recordar cuando fuimos adolescentes y jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo he hablado con varios, yo que tengo también discípulos adultos que a veces me cuentan, por ejemplo, que en sus tiempos de conquistas románticas se escapaban de su casa, se iban a ver por aquí, por allá. Entonces a veces uno, sin darse cuenta, le exige cosas a los hijos, y que no digo que está mal, está bien, porque de todas maneras hay una expectativa que uno tiene como padre, pero a veces también toca como que bajarse un poquito al nivel de ellos y recordar un poco de lo que uno hizo, ¿no? Entonces, y es ahí donde también uno puede extender misericordia, porque comienza a entender, entonces, y eso es lo primero. Lo segundo es que también como padres debemos entender, hay un dicho que dice, mi casa, mis reglas, y es que eso tiene que ser así. O sea, no tampoco por congeniar o no perder a los hijos, no puedo convertirme en un papá permisible. Entonces yo tengo que poner reglas, yo tengo que hacer que la casa se respete y formar, porque eso es parte de la formación, y eso es muy importante. A veces no tomamos en cuenta en eso, pero después vienen los problemas, porque después cuando los hijos crecen y comienzan a trabajar, tienen problemas en el trabajo porque no saben someterse a la autoridad, no saben trabajar en equipo, no saben cómo desenvolverse, y dicen, ay, no, es que eso se enseña en casa, y eso lo enseña la disciplina, el que tú aprendes a respetar. Principios que tienes. Yo he encontrado jóvenes que no respetan a la autoridad porque en su casa no se lo enseñaron. Me dejo entender, como encuentro otros que se les hace más fácil porque entienden la figura de autoridad. Entonces, a veces de alguna manera hemos llegado a pensar, no, es que si yo lo hago se pone rebelde. No, es que hay que poner disciplina, obviamente en amor, pero es que decir la verdad nunca ha sido malo. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo segundo, porque lo he visto. O sea, yo he notado los hogares donde hay disciplina, donde hay principios, y noto la diferencia con aquellos que no lo tienen o son permisibles o que todo es amor y paz. Y veo los jóvenes, me dejó entender. Entonces yo creo que es importante, porque el colegio no te va a educar a tus hijos, no. La universidad no te va a educar a tus hijos, o sea, la casa y los padres son los que educan a los hijos. Es que de ahí viene la educación. Exacto. Yo voy al colegio a aprender. Exactamente. Y voy a la universidad a aprender porque quiero ser un hombre profesional o una mujer profesional. Pero los valores, los principios, yo los tengo siempre que llevar de mi casa, siempre. Exactamente. Entonces, yo creo que si nosotros somos conscientes de que es mi responsabilidad, porque hoy en día que hay muchos papás que son jóvenes, uh-huh, así como yo con mi esposo son jóvenes, a veces en su mente está lleno de cosas que han venido arrastrando, ¿no? Por ejemplo, ay, no, es que tengo temor de corregir porque yo no quiero que mi hijo sienta lo que yo sentí o que pase lo que yo pasé, y esos son temores que a veces impiden que yo pueda formar a mis hijos. O de repente padres que dicen, ay, no, lo que pasa es que no sé, ahora con todo este tema de que no me toques, de que los derechos humanos, no, es que si yo hago esto y lo otro, no, pobrecito, no, sí, ¿qué va a pensar? O que la gente ¿qué va a pensar? No, es que la gente no tiene por qué pensar nada, porque tú eres el papá y tú eres la mamá, y eso se tiene que entender así. Y si esto se entiende de esa manera, yo creo que vamos a poder
poner principios claros en la casa, ¿no? Por ejemplo, era como lo que hablábamos la vez pasada, que cuando tú veías que de repente salíamos o los amigos, o sea, tú estabas ahí pendiente y tú nos decías, o tú ibas a recoger, y como hablamos la vez pasada, por ejemplo, de mi hermana, que decía, ay, mami, pero ¿por qué me da vergüenza? ¿Por qué haces eso? Pero es que si no se hace eso, después no podemos estar llorando por ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo he conocido padres que me dicen, ay, pero ¿en qué momento mi hijo empezó a consumir droga? Pero sí, es que le permitía con los amigos, llegaba a las 12, 1, o sea, es que si no se coloca principios, después vamos a estar llorando cuando antes se pudo prever, ¿no? Claro. Has tocado un punto muy importante, porque también, digo porque he recibido estas preguntas, pero es que mi hijo me dijo que si yo lo trataba de esa manera me iba de la casa, ¿no? Sí. O yo lo consentía que pusiera cosas, yo no sé qué veía en el cuarto, se encerraba, y por temor a que él no se vaya de la casa, de perderlo, no hacía nada. Y llegó un momento, me decía otra mamá, me ha escrito, llegó un momento en que yo me sentía que yo era la hija y él es el que tenía toda la autoridad, el que mandaba, el que manipulaba, el que movía todo, y me dice, y comencé como a tener temor, no lo quiero perder, pero ya lo había perdido, porque él entraba, salía, hacía lo que le daba la gana, claro, y después perdió la autoridad. Y ha descubierto que a partir de los 14 años él comenzó a consumir. Él ahora tiene 32 años y recién ella se enteró, porque ahora ya está mucho más fuerte, claro, y ahora se ha enterado de eso. Entonces ella dice, siempre le consentí cosas, peleé con el papá, peleé con todo, para que no se vaya, para que no gritara, para que todo estuviera en paz. Entonces yo digo, Dios mío, Dios tiene que abrir nuestros ojos como papá, ¿no? Y lo que tú has dicho es clave para ver amistades, amigos, cómo, dónde va, qué hace. Totalmente. Es importante. Por ejemplo, a mí me pasó un caso de unos padres. Ellos todavía no vienen a la iglesia, el hijo sí viene, y recuerdo que un día el papá vino y estaba obviamente incómodo, ¿no? Y estaba también triste, y bueno, se le notaba en su expresión que estaba mal. Y me dice, ¿usted es el pastor? Yo digo, sí. Dime, mire, mi hijo viene acá, ya más de un año él viene acá, y la verdad que le agradezco porque por lo menos yo veo como que él busca ahora ordenarse y todo, ¿no? Y él me dijo, pero hay un problema, me dice, que he encontrado mentiras en mi hijo, que a veces él me dice venir a la iglesia y no viene. ¿Y cómo sé que no? Porque mi esposa tiene el número de algunos amigos, los llama y me dice, no, que estamos en tal lado, estamos en este otro lado. Y justo recuerdo que yo le dije, ¿me puede esperar un momento? Dijo, claro, sí. Y yo llamé, más o menos sabía quién era el joven, llamé al líder y yo llamé al joven. Y ahí mismo hablamos con el papá, y el joven obviamente se cayó la cara de vergüenza. El líder pensó que ¿qué es lo que le había dicho el joven aquellas veces que faltaba? Porque para el papá asistía y para el líder no asistía. Claro. Que le había dicho que el papá no le daba los permisos. No le daba los permisos. Y en ese momento, pues se armó y el papá, no, pero yo siempre he respetado, porque el papá es católico, pero es de esos católicos, claro, bien acérrimos, y dijo, no, yo siempre he respetado, yo siempre esto, y tú me has mentido, que por aquí, que por allá. Entonces, yo que me di cuenta allí, que de repente uno quisiera que esto no fuese así. Pero la verdad es que sobre todo en las edades de la adolescencia, 13, 14 hasta los 17, 18 años, son bien manipuladores. Y son mentirositos también. Porque están en una edad donde están definiendo quiénes son ellos. Y a veces, lamentablemente, más van a ganar los amigos que aún su propio padre. Así que también si el padre dice no, porque a veces el padre se engaña y dice, no, pero mi hijo es, no sé, mi mejor amigo, y él nunca me va a engañar. No, es que
cuando el joven empieza a descubrir otras cosas y comienza a tener amigos, hay que tener mucho cuidado. Y en ese momento recuerdo que el joven fue confrontado y él comenzó a hablar. ¿Y qué es lo que sucedía? Él se iba a lugares, tomaba con los amigos, llegaba a las 10, 11 de la noche, decía que se había quedado con los amigos de la iglesia. Entonces, o sea, imagina todo lo que sucedía. Pero también Dios en su misericordia, que lo movía al papá a estar preocupado por eso y estar mirando, pendiente, y que gracias a Dios eso se pudo corregir. Ahora ese joven es líder. Sé que la mamá comenzó a venir, trabaja con uno de los que hacen parte de nuestro equipo de parejas. Entonces, pero yo vi que eso fue importante. Entonces a veces nosotros queremos evitar ese tipo de confrontaciones, pero gracias a Dios por este papá que pudo ser precavido y estar observando, como tú dices, y pudo salvaguardar el corazón de la vida de su hijo. Imagínense, si no, podía pasar 1 año, 2 años, y él con la justificación de la iglesia, y Dios sabe en qué podía haber estado terminando. Es que ¿no? yo creo que es muy importante. Dios nos ha delegado una autoridad como padres, y nosotros no podemos darle esa autoridad a nuestros hijos porque tenemos miedo, porque tenemos temor. No podemos hacer eso. Y yo sí creo realmente que la autoridad nunca va a cambiar. Dios no cambia. Exacto. La autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como padres no cambia. Así vaya el mundo evolucionando y todo, el hijo sigue siendo hijo y los padres siguen siendo padres. Exactamente. Entonces yo creo que sí tiene que haber realmente donde nosotros veamos, observemos. Aún la historia de Daniel, yo creo que el rey lo amaba a Daniel porque vio algo diferente en él como joven, ¿no? Porque cuando él fue echado al foso de los leones, el rey estaba triste. Sí. Él estaba triste, y una persona se pone triste porque lo amaba, lo quería, lo estimaba. Entonces, cuando él dice, Daniel, ¿estás allí? Él estaba preocupado, él estaba diciendo, a ver si el Dios que tiene Daniel es tan poderoso que lo va a salvar de la furia de los leones, porque habían puesto para que los leones los destrozaran. Entonces, yo digo, había algo diferente en él, y eso es lo que Dios nos manda a nosotros como padre, y con la autoridad, papás que están ahí escuchando, no se juega. Exactamente. No se juega. Y Daniel pasó por 3 reyes y los 3 decidieron mantenerlo a él. Sí. Y sabemos que es como un gobierno nuevo que entra, mete su propia gente y sale la otra, ¿no? Pero en el caso de Daniel, ellos vieron convicciones y vieron un potencial y una experiencia tan grande, y no solo es una sabiduría tan grande que Dios le había dado a Daniel, que dijeron, no, a los demás lo saco y a este lo mantengo, ¿no? Porque me conviene que esté ahí. Y era increíble porque él nunca dejó de alabar y adorar a Dios. No, nunca. Entonces, así los reyes, ¿no? Fueran idólatras, porque como tú dices, todos tenían miles de dioses, por todo había Dios. Pero Daniel nunca dejó de amar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Nunca dejó de doblar su rodilla. Yo digo, wow, este chico, porque era jovencito cuando fue, tenía que tener una convicción tan grande de quién era Dios para que en medio de realmente un país como Babilonia, él se mantuviera firme y fiel. Sí. Y la gente de autoridad, en este caso los reyes, que él estaba muy cerca a los reyes, lo amaran a él, Totalmente. Lo respetaran. Totalmente. Y yo creo que ese es el desafío, de que nosotros ayudemos a los jóvenes a formar carácter. O sea, algo que es súper importante es que el estudio les va a dar una visión en su vida, porque el estudio les va a dar una visión, pero si no hay carácter, la visión no se puede cumplir. Desarrollar. Sí. Entonces, no importa los títulos que puedan tener, si la persona no tiene carácter, va a ser muy difícil que logre alguno de esos éxitos que desea en la vida. Solamente cuando hay carácter podemos permanecer y podemos perseverar. Entonces, si nosotros como padres no formamos carácter en nuestros hijos, nadie más lo va a hacer. Hoy en día, cada vez son más las personas que son tan carentes de carácter. Es más, ahorita los psicólogos están preocupados a nivel mundial porque ellos dicen que esta generación que está surgiendo es la generación con menos
carácter y con menos fuerza de personalidad que ha tenido en la historia. O sea, son personas que simplemente son llevadas por donde la vida los lleve, si es que lo puedo decir de esta manera para no utilizar otra expresión. O sea, pero eso es consecuencia de una generación previa de padres que no querían corregir, consentidores, de consentidores, ay no, que no se me vaya a ir. Entonces, ahorita tenemos un gran problema mundial. O sea, hay un gran problema. Y eso hace que no haya liderazgo. Por supuesto, y eso hace que no haya liderazgo. Y es que ese es el desafío que tenemos los padres, ¿no? Entonces, yo sé que a veces nos cuesta porque pues nadie quiere corregir y de repente uno lo piensa muchas veces, pero es que toca, si toca, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y obviamente uno lo puede hacer en verdad, en amor, no necesita tampoco exaltarse, no, eso ya son exageraciones. Porque Dios a veces ya no está en pensamos eso. que el carácter es como colérico, fuerte. Exacto. Y eso no es. Eso no es. No, yo conozco personas flemáticas que tienen carácter. Yo conozco sanguíneos que tienen carácter y sus debilidades se han convertido en fortaleza. Conozco coléricos, así como conozco de repente coléricos que gritan y todo lo que quieran, pero no tienen carácter. No tienen carácter. Entonces, sí. es importante. Yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos es formar carácter en nuestros hijos. ¿Y qué ayuda a que formemos carácter? La disciplina. Entonces, es ahí no hay más. Y algo que también yo le quiero recomendar a los padres es, querido padre, recuerde que al usted mandar en casa, usted tiene el desafío de levantar una generación en Dios. Sí. Entonces yo conozco muchos padres en la iglesia que no se preocupan porque sus hijos, por ejemplo, estén involucrados en la red de jóvenes. No se preocupan, no los llevan a la reunión, no ven que asistan a alguna célula. Es como que simplemente están transitando en esta vida y ya. Porque yo no estoy en contra, de que estudie. Es más, yo animo muchísimo a los jóvenes porque yo creo que el mejor político es el que conoce a Dios. Por supuesto. Yo creo que realmente el mejor maestro es el que conoce a Dios. El mejor empresario, el mejor médico es el que conoce a Dios. Entonces, realmente también hay una generación de papás, de padres de mi edad o mayores, de que no, es que tienes que estudiar para que sea algo en la vida, ¿no? Ya han dejado a Dios como en segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Sí, es verdad. Porque piensan de que no, esto no, o sea, no es la profesión es lo que te va a salvar y es lo que te va a dar como una clase social, ¿no? Más alta estatus. Y todo, un estatus. Y de repente, de alguna manera, bueno, sí, de repente sí tienen razón, porque de hecho Dios nos ha dado ese espíritu de autosuperación. Yo siempre y no estoy en Sonia contra, estamos no animando tienen que estudiar. Estamos animando a los jóvenes. Claro. Y gracias a Dios hay muchos jóvenes que están en la universidad o instituto y están estudiando. Es la gran mayoría. Pero sí, a veces me da tristeza, porque lamentablemente hay una mayoría de jóvenes en la iglesia que sus padres no asisten a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de jóvenes que debería haber son los hijos de los padres, pero los padres no se preocupan por esto. No se preocupan por esto. ¿Y quiénes son los que deberían ser los líderes? Los hijos de ellos, los hijos de los líderes, los hijos de los que están allí. Pero también veo cómo Dios está levantando una generación, ¿no? Entonces, sí debería existir una preocupación en cada padre porque su hijo se conecta a Dios. Ay, no, es que mi hijo me dice que no quiere iglesia. Bueno, tú asiste con él a la iglesia. Mira, a mí me encanta. Por ejemplo, las últimas 3 semanas yo he visto a padres llegar con sus hijos a la reunión de jóvenes. Y los padres se sientan atrás, ¿no? Así medio rochosos, como que si estuvieran llegando a un mundo diferente, ¿no? Pero me da gusto porque eso es lo que deberían hacer todos. Claro. Todos deberían hacer eso. Y ya los dejan ahí los hijos y están allá, pero ellos están atrás. Incluso hay algunos, por ejemplo, hay una mamá que la conozco porque es ujier en la reunión que soy, no es en el ministerio, pero es ujier donde está. Y ella me dice, pastor, y cualquier cosa si quiere yo le ayudo, no hay problema, ¿no? Entonces es que eso pero es importante. Qué lindo. Y eso es algo que deberían tenerlo todos, ¿me entiendes? Por ejemplo, un consejero mío les pasa a mi hijo, la reunión está en los sábados, no, voy a llevar a mi hija.
voy a llevar a mi hija, este sábado de repente no puedo porque tengo una reunión que ya tengo un compromiso, pero a partir del próximo sábado ahí va a estar. Entonces, es que esa debe ser la preocupación, no debería ser de algunos cuantos, y gloria a Dios por eso, debe ser la preocupación por todos los padres, porque gracias a Dios la visión es una visión integral donde los niños pueden estar, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, así como los adultos pueden estar. Pero es que si no sucede eso es porque los padres no se están preocupando. Claro, porque aún la Biblia dice, ¿no? Si yo corrijo al niño ahora, en su niñez, en sus primeros años, no significa que le vas a estar dando golpe ni nada, porque la disciplina significa hablarle, significa realmente estar con ellos, pasar tal vez ese proceso también, porque los niños también pasan situaciones, pasar ese proceso con ellos. Entonces yo creo que realmente allí es donde nosotros tenemos que detallar, porque dice, si tú crías bien a este niño, tú ya no tienes que preocuparte. Por supuesto, es que la etapa el ser humano tiene 3 etapas importantes. La primera etapa es la niñez. Es más, muchos estiman que hasta la edad de los 7 años uno puede formar principios, ¿no? Aunque ahora se sabe por los estudios que el ser humano tiene 3 etapas muy claras de formación. La primera es la niñez. La segunda es la etapa puente conocida entre la niñez y la adolescencia como la preadolescencia. Me dejó entender que es una etapa de comienzo de cambios, no solo físicos, sino también mentales, porque ya deja de pensar como un niño y comienza a abrirse camino, ya no quiere ser niño. Exactamente. Y la tercera etapa es la etapa de adolescencia, ¿no es cierto? Que es la etapa ya donde los adolescentes comienzan a tomar decisiones de lo que va a ser su vida. Entonces ahí es donde toman decisión qué carrera quiero estudiar, cuándo me quiero casar, qué es lo que quiero hacer en la vida, ¿no es cierto? A qué me voy a dedicar. Inclusive es donde definen las amistades que los van a acompañar a lo largo de toda su vida. Entonces son 3 etapas donde los papás tenemos que estar alertas y otra cosa presentes, ¿no? Y otra cosa muy importante es que les pido a los papás, porque a veces yo he tenido conflictos entre los papás y los líderes, y es que también me he dado cuenta que a veces los papás, claro, y yo lo entiendo, ¿no? A quién le gusta que corrijan a su hijo si no es uno mismo, pero a veces los líderes quieren entrar a tallar en la formación y los papás a veces no lo dicen, no, que no lo grites, no lo regañes, pero a veces es muy importante que permitamos o dejemos también que los líderes en jóvenes hagan su trabajo, porque de repente el papá puede conocer hasta un punto, pero el líder, o sea, el joven al líder no le va exactamente. Entonces es importante, y más bien afiancemos la relación entre los padres y los líderes jóvenes, y qué bonito sería hacer un trabajo en el conjunto por ver que ese joven alcance su máximo potencial. Que es como en el colegio, porque en el colegio hay reuniones de padres, de familia, justamente para poder darle el alcance de cómo va avanzando, pero en lo que es la enseñanza, en lo que es todo esto, y en la iglesia es muy importante, porque ellos sí se abren con una persona y que lo conocen muchas veces mucho más que los mismos papás. Por ejemplo, a mí me gustó hace no mucho una experiencia que hubo en ese tema, y es que, bueno, hay un joven que ya tiene como 24, 25 y está pues obviamente en toda la edad que quiere... sentimental. Que quiere, claro, enamorarse y casarse. Y bueno, está que se conoce con una jovencita y están orando por eso, pero me gustó mucho porque, bueno, él vino, conversamos con él, le direccionamos ahí un poco para que comenzara a hacer también las cosas bien, pero me gustó mucho porque los padres son líderes en la iglesia, pero me gustó mucho la posición que asumieron. Ellos dijeron, el hijo comenzó, mira papá, lo que pasa es que a veces siento como que me la hacen muy larga, ¿no? Y los papás dijeron, hijo, te amamos, pero hasta que tus líderes y los pastores no digan lo contrario, nosotros los respaldamos. Ellos saben lo que están haciendo. Entonces, esa parte me gustó porque se nota que hay un trabajo entre los dos, entre los líderes y entre los papás. ¿Me entiendes? Y eso también le da al joven, bueno, un número uno que no tiene ahí dónde, sino le toca pues someterse. Pero también es bonito porque el mismo joven después se da cuenta y dice, no, o sea, yo sé que lo hacen porque me aman. Y eso es lo que se quiere. O sea, yo creo que nadie está en contra de nada mientras esté en la voluntad de Dios, pero hay que formar el carácter en la vida de los jóvenes, porque finalmente, ¿quiénes van a ser los próximos presidentes? Ellos.
Los próximos empresarios, ellos. Y si no nos preocupamos por levantar una generación que sea firme en sus convicciones, vamos a terminar con un liderazgo totalmente mediocre. Vemos a veces los contextos políticos en los que nos encontramos, los contextos empresariales en los que nos encontramos, culturales, y nos preguntan, ¿pero por qué es así? No, es que es la formación. Entonces, más bien démosle gracias a Dios que estamos en una iglesia que tiene visión y que se preocupa por hacer de cada miembro esos líderes integrales que van a conquistar en esta sociedad, en todas las áreas, como tú dijiste, no en todas las áreas. En todas las áreas, sí. Yo estaba pensando que esta juventud solamente necesita ser encaminada, porque tiene todos los medios para triunfar. Más que en otro tiempo. Más que en otro tiempo. Exacto. Tiene todo. Entonces yo creo que realmente es muy importante que los papás pongamos como un poco más de atención. Y yo te lo digo porque a mí también me ha tocado, me gustaba llevarlos desde la zona KISS, ¿no? O la escuela dominical que le llamamos en ese tiempo. Y para mí era muy importante lo que le enseñaban, lo afianzábamos en la casa, hacíamos concurso con la palabra que le dejaban, ¿no? Principios que le colocábamos, valores, y hoy día yo puedo darle gracias a Dios porque pues ustedes tres están casados ya, pero caminando en los caminos de Dios y ahora enseñándole a los hijos, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que los papás nunca debemos tener temor ni miedo, porque somos los papás. Estamos en una situación emergente donde nosotros necesitamos, no es tarde, yo creo que no es tarde, pero sí levantar esos líderes con carácter, porque ellos van a ser el congresista, ellos van a ser el presidente de la república, tal vez los ministros, los empresarios, lo que una nación necesita para obtener una base grande y seguir creciendo. Entonces yo creo que es el tiempo de poder realmente, ¿no?, ayudar a nuestros hijos. El domingo pasado me gustó, fue el cumpleaños de una mamá. Entonces ella pasó adelante, me dice, hoy día es mi cumpleaños, pastora, ore por mí. Oramos, la saludé y todo, y me dijo, y le quiero presentar a mis 2 hijos, tiene solamente 2 hijos, ¿no? También universitarios y todo. Y los hijos le habían dicho, queremos sacarte a comer, hoy día espero que no vayas a la iglesia. Y él dijo, no, para mí Dios es primero, voy a ir. Es más, le dijo, les cambio mi regalo para que ustedes me acompañen. Qué ¿no? linda. Entonces los llevó. Buena y los estrategia. chicos quedaron impactados. Y después oré por ellos, estaban llorando y me dicen, no, sí, me ha gustado muchísimo. Y realmente nunca conocí a Dios de esa manera. Cuando mi mamá nos hablaba y todo, pues yo decía, sí, Dios está en el cielo. Pues no, es que yo estoy acá. Digo, es que piensan que es como una religión. Sí, yo estoy acá y yo tengo que estudiar, como que yo tengo que estudiar porque eso es lo que a mí me va a hacer. Entonces decía, nunca pensé que era esto. Y la mamá decía, los traje porque ese era mi regalo, pastora. Y han recibido a Jesús. Y ya ella estaba emocionada. Dios comenzó a hacer la obra. Amén. Entonces ella estaba feliz porque decía, es mi mejor regalo. Y yo creo que también hay muchas estrategias de los papás para que nuestros hijos lleguen al Señor. Y tomando el ejemplo de Daniel, y note que Daniel era un joven, que venía de una clase que le dio oportunidades, y Sí. él aprovechó. Entonces era un joven que tenía preparación académica, Sí. tenía mucho conocimiento intelectual. En esos tiempos, Conocía los en esos tiempos y tiempos los todo. que sabían leer era la clase noble hacia arriba. Y Daniel sabía leer, Sí. sabía escribir. Recuerde que hay un texto, sobre todo en el capítulo 9, donde él comienza a leer las profecías de Jeremías y se da cuenta de las famosas 70 semanas que faltaban, que ¿no? faltaban. Entonces Daniel era un joven que tenía una profesión, él era diplomático, él había sido educado para ser diplomático, él era diplomático, y es por eso que él fue consejero de reyes, con el último rey llegó a ser uno de sus ministros. Entonces Lo tenían muy cerquita. exactamente, pero a pesar de esto, Daniel nunca dejó su llamado de lado, porque ese es el problema. A veces los jóvenes piensan, es que o le sirvo a Dios o soy profesional. Y no está en competencia. Y a veces una cosa eso con también otra. viene desde casa porque los padres así lo forman. Y no es así. Yo he tenido jóvenes que estudian, trabajan y le sirven a Dios.
estudian, trabajan y tienen una célula. Entonces, ellos mismos se han dado cuenta que no es difícil, es cuestión de que se organicen en sus tiempos y incluso conozco jóvenes que se han comprado sus departamentos, ¿Sí? autos inclusive, y son líderes. O sea, lo que pasa es que a veces uno piensa de que o le sirvo a Dios o me dedico a ser profesional, que eso no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. El que quiere puede. Y es más, cuando uno ama a Dios, uno no encuentra obstáculos para servir. Y en el lugar donde tú estás, tú le vas a servir a Dios, porque Dios necesita políticos que sean cristianos. Nosotros vemos todo lo que pasa en el mundo entero, no solamente en esta nación, sino en el mundo entero. Entonces nosotros vemos que en cada área se necesita gente realmente que tenga temor de Dios, que le sirva a Dios, que tenga a Dios como guía. Imagínate la vez pasada hablando con una doctora y ella me dice, qué temor poder atender a una persona si Dios no está presente en mi vida. Uh-huh. Porque antes de atender al paciente, yo siempre le digo, Señor, guíame. Claro. Guíame y dame toda la sabiduría. Yo estoy aquí para poder ayudarlo. Señor, si tú no estás aquí, no voy a poder hacerlo nada, por más universidad y tantas cosas que tengo. Y me gustó realmente, porque siendo profesional, trabajando en un hospital, tenía a Dios presente. Sí, por supuesto, y no solo eso, lo que pasa es que es tan importante eso porque el mismo hecho de que haya jóvenes con una formación profesional, ya sea a través de un instituto o de una universidad, también le da a la iglesia excelencia, enriquece a la misma iglesia. Uh-huh. Por ejemplo, la actual, contadora, ella es una joven que es profesional, ella tiene ministerio y hay muchos que están así. Entonces, esto lo digo para que entendamos que uno puede tener una carrera, puede ser profesional, puede tener una empresa. Yo tengo una... Y ella vino muy jovencita. Exacto. Estudiando, y ha estudiado toda su carrera ahí. Y yo tengo una joven que es parte del equipo de jóvenes, que es empresaria inclusive. Uh-huh. Que incluso la vez pasada estaba feliz porque abrió su segunda tienda y ahorita su meta es el próximo año abrir otra tienda más. O sea, Dios ha comenzado ahí también a prosperarles, tiene esa mente y es muy mucho de finanzas y como yo le digo, donde tú pones el ojo allá está la bala. Entonces o sea, y uno dice, pero ¿qué es cristiana? ¿Es líder? ¿Tiene ministerio? Es que sí se puede, porque lo uno no tiene nada que ver. El mismo Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces eso es muy importante. Y también ya casi lo último, también es importante que los padres se interesen por los temas que son cruciales en este tiempo. Uh-huh. A veces los padres no, por falta de conocimiento, los hijos se desvían, ¿no? Y que eso dice la Biblia. La Biblia dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces también motivo a los padres que se metan a estudiar sobre el feminismo, sobre las ideologías de género, sobre todo lo que es los pensamientos de izquierda. O sea, también motivo a los padres. O sea, no tan solamente como que se pongan ahí a decir, ay, ¿qué hago? Sino que también investiguen. Porque ahorita hay todo un tema de engaño hacia los jóvenes, como lo dijo Jesús fuerte, en Mateo 25, cuando los discípulos le dicen, ¿y cuándo sabremos todas estas cosas? ¿Y cuándo sabremos que es el tiempo del fin? Y él dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Entonces, los padres, porque de repente los hijos no están las 24 horas todo el tiempo en la iglesia, pero sí hay un altar en la casa. Uh-huh. Entonces los padres también somos responsables de poder resolver esas inquietudes y poder guiarlos, ¿no es cierto? Poder guiarlos y que después no sea tarde, ¿no? Sí. Entonces yo sí los motivo a esto. Por ejemplo, es algo que yo he hecho desde prácticamente el 2019. Yo por todos los jóvenes, yo me he comprado libros que hablan sobre feminismo. Me compré un libro muy bueno que es el nuevo libro Negro de la Izquierda, ¿no es cierto? Que ahí está incluso Agustín Laje, que escribió también parte de ese libro. He estado leyendo, escuchando audiolibros. Creo que me leí desde el lunes que me he leído creo como unos 12 libros solamente que hablan sobre eso, para poder entender la filosofía e ideología que está detrás de eso. Entonces, como por ejemplo, el feminismo no fue creado por una mujer, sino fue por un hombre. En el año de 1930, cuando comenzaron a pelear por los derechos del feminismo. Por ejemplo, después el feminismo, ¿cuándo fue que se desvió? Qué triste
que en el año de 1960 una mujer peleó para que la Biblia saliera de las escuelas. Saliera de las escuelas. Fue una mujer. Y ahí inició lo que se conoce como el feminismo extremo. Entonces, imagínense, o sea, entonces uno tiene que estar todo esto para poder derribar los argumentos. Para poder derribar. Entonces, yo sí porque al joven sí hay que derribarle. Exactamente. Entonces yo sí le recomiendo a los padres que puedan meterse por amor a sus hijos, por amor a sus hijos, y que ellos sepan, no, mira, esto es así, esto no es así, y que le digan, hijo, mira, no es así como tú dices, fíjate que te están engañando, porque ahora los jóvenes es la moda. No, es que mi amigo me dijo y ahora todos somos pañueletas verdes, el mismo feminismo, ¿no? No, o que ahora yo soy género neutro, o sea, si yo hoy me levanto sintiéndome hombre, yo soy hombre, y si me levanto mujer. Entonces, hay que estudiar cuáles son esos trasfondos. Entonces, para poder decirle, hijo, así no es. Mire, esto es lo que... Y no necesariamente con la Biblia, porque a veces los jóvenes, no, es que ahora me hace sermonear lo que dice la Biblia. No, mira, históricamente esto es así, mira que esto pasó, mira que esto se debió. Entonces, ya los jóvenes, mira, no sabía eso. O sea, estaba yo supuestamente en eso el que defendía, pero no sabía. Entonces, eso es importante. Entonces, sí motivo a los padres que se puedan meter en eso. Como yo le digo a todos nuestros discípulos del equipo de jóvenes, yo les digo, todos por favor se me meten y comienzan a estudiar y comienzan a investigar, porque si queremos realmente ganar esta generación, lo tenemos que hacer con estrategia, ¿no? Así es una generación emergente y papás hemos escuchado, joven, tú que estás también allí conectado, yo creo que es muy importante el poder realmente meternos. Esta es una generación emergente, querido papá, y nosotros tenemos la autoridad dada por Dios, tenemos que formarlos en casa, tenemos que sacar personas formadas donde tú puedas decir, qué lindo, ¿no? Mi hijo se crió acá, es todo un hombre de Dios, ama a Dios y ahora está formando su propio hogar. Entonces yo creo que nosotros podemos hacerlo porque somos responsables realmente. Como siempre nos quedó corto, pero yo creo que Dani, gracias por estas 2 semanas, porque hay muchos tips que le hemos dado a los papás y que ahora por supuesto nos toca ponerlos por obra. Así que me gustaría que te dirigieras allí a todas las amigas, amigos también, ahora que nos están escuchando de Entre Amigas, y que después puedas, por favor, orar, ¿no? Amén, claro que sí. Bueno, primero necesitamos de Jesús. Jesús es el que nos va a dar la sabiduría. Jesús, a través del Espíritu Santo, es el que nos va a guiar a cómo formar a nuestros hijos, porque no nos las sabemos todas. Podemos leer muchos libros y eso es importante. Yo mismo les digo, porque yo he leído como 2 libros del Dr. Dobson, que es muy bueno, de enfoque a la familia, y se los recomiendo, pero aún así, por más que de repente tengo la teoría, igual es importante depender de Dios, porque cada hijo tiene una personalidad muy particular, y de verdad les recomiendo que ustedes puedan meterse a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser esa guía, como dice la misma palabra, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz que ilumina nuestro caminar. Entonces, ¿quieres saber cómo tratar con tu hijo que es adolescente? Pues lea la Biblia. ¿Quieres saber cómo tratar con tu hijo en la niñez? Lea la Biblia. En la preadolescencia, lea la Biblia. La Biblia es ese manual y Dios nos lo ha dado. Qué bendición para saber qué decisiones tomar y cómo guiarlo, y que pueda cumplirse lo que dice la palabra de Dios, que cuando nos habla de poder compartir a nuestros hijos de generación en generación la palabra de Dios, que eso, ¿no? Es lo que debe suceder. Y que nos dice, no te olvides, ¿no? Que habla en el libro de Josué, dice, no te olvides, ¿no? Y estas palabras que hoy te mando las transmitirás de generación en generación. Y eso es lo importante. Y mire, y hoy día no hay excusa, porque hasta tenemos la Biblia en el celular. Así que están las redes a disposición. Está todo servido. ¿Qué es lo único que falta? Pues tomar acción. Entonces sí les recomiendo tomar acción. Y bueno, nada más, y de repente solamente orar para que Dios pueda darnos sabiduría y para que Dios nos pueda dar estrategia y que podamos levantarnos como esos padres que no permitan que una generación se pierda. Así es. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque necesitamos tanto que tú nos ayudes, necesitamos tanto que tú nos guíes, necesitamos tanto de tu sabiduría, no de nuestra sabiduría humana, sino de la sabiduría
que proviene a través de tu palabra. Señor, por favor, te pedimos, Señor, que tú nos perdones si de repente hemos querido hacer esto en nuestras fuerzas y de repente nos hemos apoyado en la sabiduría humana. Y Señor, hoy queremos volver nuestro corazón a ti y queremos que tú nos eduques para saber cómo tratar en toda situación y con estos casos. Queremos ser esos padres que sean como esas 5 vírgenes que fueron prudentes, Señor, que vieron que hubiese aceite en sus lámparas. Señor, queremos ser como esas vírgenes que puedan discernir los tiempos y que puedan preocuparse por estar frente todos los días a la palabra de Dios y llevar a nuestros hijos a tener esa experiencia como Pablo la tuvo con Jesucristo, con el Jesucristo resucitado, Señor, y que nunca más ellos vuelvan a ser los mismos, porque sea joven, anciano o adulto, cuando una persona tiene la experiencia con Jesús, su vida nunca más vuelve a ser la misma. No necesitamos de la religión, necesitamos de Jesús. Y Espíritu Santo, enséñanos a nosotros como padres y como líderes a mostrar a esta generación quién es Jesús, Señor. Y Padre, ayúdanos, danos las estrategias, aún danos la creatividad, danos, Señor, aún el carisma y danos la unción para poder transmitir el mensaje del Evangelio a esta generación, Señor. Ayúdanos, es en el nombre de Jesús. Y Señor, aún oro que tú quites todo temor del corazón de los padres hacia la disciplina, hacia colocar principios, Señor. Y Padre, que también como nosotros como padres podamos tener ese temor y que nos preocupemos porque nuestros hijos estén involucrados en la iglesia, porque solo así salvaguardaremos nuestras generaciones, Señor. Gracias te doy, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también si tú no conoces al Señor porque te dijeron vamos a conectarnos por primera vez, o tal vez ya tienes algunas semanas conectándote, pero no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy día lo puedes hacer. Yo voy a hacer una oración poderosa, está en la palabra del Señor, y tú repítela con todo tu corazón, allí donde tú estás, porque cuando Dios realmente nace, está allí en nuestro corazón, nosotros podemos pedir todas las promesas, todas las bendiciones, todo realmente va a ser también para ti como hijo o como hija de Dios. Y dile: Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno y el día de hoy yo te recibo en mi corazón. Te pido, Señor, que me laves con la sangre del Cordero de Dios, que me limpies, Señor, que borres todos esos pecados y que habites, Señor, en mi corazón. Yo no quiero que vengas como un huésped, sino que vivas eternamente en mi corazón. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amén, queridos amigos. Gracias, Dani. Y no sé si me permites un momento nomás. Sí. Quería decirles a todos y aprovechar esa oportunidad también porque se ha lanzado un nuevo material llamado Soy Líder, que es un book que contiene 52 enseñanzas para cada semana del año, las 52 semanas del año, para poder compartir en las células. Y justo hablando sobre esa formación, yo creo que es súper importante porque justo es un material que va a llevar a cada persona, incluyendo los jóvenes, los adolescentes, los va a llevar a conectarse más con el Señor. Wow. Así que está caliente, recién salió del horno, y a partir de martes, el día de ayer ya salió, lo pueden adquirir en las oficinas. Para más información aún, escríbanos o a través de sus líderes también. Está buenísimo y por un precio de introducción, aprovechando que ahorita es el Cyber Week, entonces está 55, adquiéralo. Y si usted es discípulo, pues ahí reúnase con su consejo y regáleselo también a su líder. Pero bueno, es para los líderes, también para los miembros, para todos, porque todos necesitamos tener esa conexión con la palabra exactamente de Dios. Y todo un año, qué hermoso poder tener realmente las lecciones para poder compartir en esos grupos pequeños donde uno tiene realmente la facilidad de contar sus cosas, de orar, de ser amistad. Que es donde hacemos esa comunidad, ¿no? Esa comunidad. Entonces yo creo que realmente es excelente. Así que, amigas, un abrazo, un beso por casa. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos esperamos
hasta el próximo miércoles. Los esperamos para nuevamente estar conectados. Yo creo que llegamos a fin de el último mes del año 2021 y de cuántas Amén. cosas tenemos que darle gracias a Dios. Sobre todo la vida, porque estamos juntos acá alabando, recibiendo de Dios, escuchando la palabra. Así que un abrazo y un besito. Bye bye. Dios te bendiga. Cuídense.